consagrados a su servicio. Resulta que, digo, ya ven, Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. La lección 21 titula María, camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesucristo. María, camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesucristo. Fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesucristo. Y es así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Punto. Eso está clarísimo. El Señor lo dice en la oración sacerdotal, lo dice en la última cena ya. Le dice a los apóstoles: yo soy el camino para llegar al Padre Celestial. Y eso lo tenemos clarísimo. Los católicos lo tenemos absolutamente claro. Es más, el apóstol San Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice Pablo: porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Punto. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Punto. En este orden de ideas, dejando claro esto, ¿por qué podemos hablar de María como un camino? ¿Y por qué podemos hablar de María como medianera, si solo hay un mediador entre Dios y los hombres? ¿Y por qué podemos hablar de María como intercesora? Para explicar esto, hay que entender adecuadamente en qué consiste la salvación. ¿Cómo es que Dios quiso participar, vincular al hombre en la historia de la salvación? Y esto que les voy a decir es una cosa absolutamente maravillosa que nos diferencia y nos distancia radicalmente del protestantismo. Es más, esto que les voy a decir en el fondo es la diferencia sustancial entre catolicismo y protestantismo. Diferencia sustancial, y es lo siguiente: para los evangélicos, empecemos, Dios es simplemente un papá proveedor, un Dios que provee, que da, punto. Eso es lo que hace Dios: dar, dar y dar. Se acabó. No hay ningún tipo de respuesta del hombre a Dios más que la fe. Pero el hombre no puede hacer nada por sí mismo, porque para los protestantes, desde Martín Lutero en el año 1517, el ser humano está corrompido por naturaleza. O sea que para Martín Lutero el ser humano es malo, y para todos los protestantes el ser humano es malo por sí mismo. El ser humano no es capaz de nada bueno. Por mucho que se esfuerce, lo único que logrará hacer será obras malas. El único acto bueno que puede hacer el hombre, según los evangélicos, es el acto de la fe. Punto. Puede creer. De ahí en adelante el ser humano es una piltrafa asquerosa e inmunda. Y no les exagero. Martín Lutero decía que cuando el hombre tiene fe, la gracia de Dios no es que venga y lo limpie, no. Viene y lo cubre. O sea, tú sigues siendo, perdónenme lo duro de esto, pero tú y yo seguimos siendo un vaso de estiércol en un empaque de regalo con un bonito moño, que se llama la gracia. Pero por dentro seguimos siendo fundamentalmente perversos. Eso es lo que decía Martín Lutero. Es una visión del hombre, una antropología completamente pesimista. El hombre es incapaz de cualquier obra buena. ¿Por qué? Él dice: el pecado original desfiguró al hombre terriblemente. Los católicos, en cambio, tenemos otra posición, sustentada en las Sagradas Escrituras.
Nosotros decimos, el pecado original hirió la naturaleza del hombre, pero no la corrompió del todo. Quedó herida, quedó aporreadita, claro que sí. Pero el hombre, el ser humano en sí mismo es capaz de cosas buenas. El ser humano es capaz de la bondad, es capaz de hacer obras de virtud, incluso sin ayuda de la gracia. Por eso hay ateos que son capaces de hacer cosas buenas, porque su naturaleza, la naturaleza del hombre, no quedó completamente corrompida, quedó herida. Evidentemente se requiere la gracia para hacer obras, actos de virtud heroica, o sea, que requieren cosas heroicas solo a través de la gracia, estamos de acuerdo. O sea, ser capaz de dar la vida por otros se requiere un acto de la gracia. Ser capaz de una humildad como la de San Martín de Porres, que le daban bofetadas a sus superiores y le decían ¡mula! Y él solo rebuznaba para agradecer. Ser capaz como Francisco de Asís una vez ir a pedir una limosna, dame algo para mis pobres, y ¡tan! Le dieron una cachetada y Francisco dijo, ya me diste lo que yo me merecía, ahora ¿qué tienes para mis pobres? Ese tipo de actos se requiere virtud heroica, se requiere la acción de la gracia. Ser capaz, como este sacerdote, un misionero, si no estoy mal, era jesuita. En esa época se fue con un sacerdote ancianito, se fueron de misión, el sacerdote ancianito se acostó en la cama, el misionero joven se acostó en el piso, el padre viejito no se dio cuenta por dónde se acostó el joven, y el padre viejito tenía una tremenda flema y toda la noche la pasó escupiendo para un lugar, sin saber que ahí estaba el joven. Y así una flema pues de esa solemne. Era flemático el señor. Y al día siguiente el padrecito joven se quedó ahí, aguantando. Al día siguiente se levanta todo cariverde el tipo. Perdónenme lo crudo. Espero no dañarle la cena. Y entonces le pregunta el padre apenado, porque el viejito no se había dado cuenta, y dice, perdóneme, discúlpeme, no me había dado cuenta. Y dice este santo misionero joven, no se preocupe, padre, le dice al sacerdote anciano, no había lugar más digno de ser escupido en este cuarto que mi rostro. Porque ningún lugar de este cuarto ha ofendido a Dios, y yo sí lo he llegado a ofender. Dios mío bendito. Levanten la mano los que hemos ofendido a Dios. ¿Quiénes quieren una mascarilla verde? Se requiere la virtud para lograr esos actos heroicos, pero por naturaleza somos capaces de cosas buenas. ¿Qué es lo bonito? Que para los protestantes simplemente Dios nos salvó y nos da todo, nos da todo. El hombre simplemente es una porquería asquerosa a la que Dios salva. Perdónenme lo crudo, pero es así. Es una antropología pesimista. En cambio, para los católicos, Dios salva al hombre no cogiendo ese vaso de estiércol y poniéndole una bella decoración exterior. Nos salva limpiándonos desde adentro, sanando nuestras heridas y limpiando lo malo que tengamos. Que no es que seamos todo malo, pero algo de malo sí tenemos. Y nos limpia. Por eso, en muchas de estas oraciones que dicen que yo me cubro con la sangre de Cristo, está bien, hombre, está bien, me puedo cubrir con la sangre de Cristo. Pero vamos más allá, la sangre de Cristo no solamente nos cubre, nos transforma, nos limpia por dentro, nos renueva, nos hace personas nuevas. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Y entonces, para los católicos, Dios quiere vincular al hombre a la historia de la salvación. Esto es una cosa bellísima. Porque no es un papá que ve como los chicos son unos perversos y lo único que hace es, vea, le regalo plata, le regalo la salvación, le regalo cosas. Es un papá verdadero que ve cómo sus hijos evidentemente son indisciplinaditos, pero le va enseñando disciplina. Y le va enseñando al mayorcito a servirle al menorcito. Y le va enseñando al mayorcito, aunque él tenga como darle todo, a ganárselo. Le da todo para que se lo gane, pero el niño aprende. ¿Por qué? Porque si el niño recibe todo, nunca va a aprender a ser como su papá. ¿Cómo se hace un hijo igual a su papá? Cuando el papá es tan bueno que le enseña a su hijo a ganarse las cosas. Ahora, no le priva de lo necesario, le da lo necesario y hasta más para que él aprenda. Pero entonces el hijo aprende a ser como su papá en la medida en que el hijo se vuelve bondadoso como su papá. El hijo ayuda a otros como su papá.
¿Qué significa esto? Que Dios vincula al hombre para que el hombre se salve. Dios quiere que el hombre coopere en la salvación del mismo hombre. Los protestantes no pueden entender eso, por eso no creen en la intercesión de los santos. Dicen, nadie puede interceder, porque todos son malos. Los católicos decimos, claro que pueden interceder algunos, porque han sido santos, porque han logrado ser como papá Dios, han logrado asemejarse a su papá, han sido tan buenos hijos que lograron asemejarse. Y entonces ellos te van a decir, un momentico, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ajá, solo hay uno. Entonces no puede haber nadie más. ¡No! Equivocado, hermanito. Error. ¿Quién tiene la Biblia ahí? Búscame, por favor, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. A ver, el biblista más rápido del grupo. Juan 3, 16. 5, 4, 3. ¿Quién dijo yo? Ben Lela. El viejo Sergio. Sí, Evangelio de Juan. ¿Estás en curso bíblico? ¿Qué? Escuchen. Perdón, a su hijo, a su hijo, a su hijo. O sea que ¿cuántos hijos tiene el padre? Sigue. Para que quien cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que quien crea en él tenga vida eterna, ¿no? Y no muera. Levante la mano los hijos de Dios. Que la Biblia dice que es uno. Hijo único. Y lo que yo entiendo por único es, en inglés, one. One. Perdón, gracias. Un hijo. Entonces nos fregamos todos, señores. Solo hay un hijo y se acabó. Todos nosotros somos, ¿cómo se llaman las personas que no tienen papá? Bastardos. El huérfano es el que perdió al papá. El que no tiene el papá se llama bastardo. ¡Levante la mano los bastardos! No suena nada bien, ¿cierto? Pero literalmente, el hijo que no tiene papá, o sea, que no hay nadie que le reconozca como hijo, es un bastardo. Pues uno dice esa palabra muy fea, pero busquen en el diccionario, bastardo. Y dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, cuando habla de las correcciones que Dios nos hace, dice, alégrense porque Dios nos corrige, porque si Dios nos corrige significa que somos hijos, porque el papá que ama a su hijo lo corrige. Si Dios no nos corrigiera seríamos bastardos. Entonces, si Jesús es el hijo único, ¿cómo es que nosotros somos hijos también? Búscame, primera de Juan, capítulo 3. Uno es el evangelio de Juan y otro es la primera de Juan. Juan tiene un evangelio y tiene 3 cartas. Por ahí alguien me dijo un chiste malo, pero se lo voy a decir. ¡Pero malo! No se rían, por favor. Me dijo, es que, ¿cuál es el evangelista más rápido? Yo, ¿cuál? Juan. ¿Por qué? Porque tiene primera, segunda y tercera. A mí también me ofendió. No, yo también hice así como ustedes. Porque tiene primera, segunda y tercera carta, ¿no? Pero el más rápido. Primera, segunda y tercera. O sea, velocidad, ¿cierto? Cambio. Olvídenlo. ¿La encontraste? ¿Quién como Dios? Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 1. El mismo que escribió el evangelio, miren ahora lo que va a decir. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce. Primera de Juan 3, 1. Palabra de Dios. Te alabamos. Miren qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, que nos ha llamado hijos. Y dice Juan, y es que en verdad lo somos. A ver, explíqueme en esto. ¿Cómo es que Dios tiene un hijo único y luego todos somos hijos? Eso se me parece al Señor que llega
y le dice a la tiendita de recuerdos, y dice, Señor, ¿tiene tarjetas que digan para mi único y verdadero amor? Sí, cómo no, me vende 15 por favor. Me vende 15. Entonces explíqueme en eso, ¿qué significa que hay un hijo único y que después todos somos hijos? Se lo voy a explicar. Significa que Jesucristo es el único hijo, pero todos nosotros somos hijos en el Hijo. Al morir Cristo, nos extiende su filiación divina a todos nosotros. Eso es lo que hizo Cristo, hacer que el que era un solo hijo comparta su filiación con todos. O sea que Cristo es el único hijo por naturaleza y nosotros somos hijos por participación. O sea que somos hijos adoptivos. Porque claro, Jesucristo es el hijo único en la medida en que Él es el único que se puede llamar a sí mismo Dios también, porque comparte la naturaleza del Padre. Pero nosotros, gracias a que Él muere en la cruz, nos hace hijos por su sangre. Entonces ya lo tenemos claro. Solo hay un solo hijo, valga la redundancia, sí, pero nosotros somos hijos en el Hijo. Entonces así se entiende todo. Solo hay un mediador, sí, Cristo, pero nosotros somos mediadores en el mediador. Tú y yo también podemos mediar. Ábrame en Efesios capítulo 6 versículo 14. ¿Quién la encontró? A ver, muchachos, lo necesito manejando la Biblia. ¿La encontraste, Enrique? Dice así. Efesios capítulo 6. Voy a leer desde el 14. Bueno, desde el 14 empieza San Pablo a dar el contexto de lo que está diciendo. Empieza a decir que estamos en un combate, en una batalla, en una guerra, y dice, ceñid vuestras cinturas con la verdad, y comienza a extenderse. Tomad el yelmo de la salvación, pero el versículo 18 es el que me interesa, para que entiendan el 14, pero el versículo 18 dice, voy a leer desde el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda clase de oraciones y plegarias, intercediendo en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que al abrir mi boca se me conceda la palabra de dar a conocer con franqueza el ministerio del Evangelio, del que soy embajador encadenado para anunciarlo con toda libertad y hablar de él como conviene. Palabra de Dios. San Pablo dice que todos deben interceder en todo tiempo, intercediendo en todo tiempo. Versículo 18. Pero ¿cómo es esto? Acabamos de escuchar que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y ahora San Pablo en Efesios 6:18 dice, todos intercedan. No, Pablito, se equivocó mi hijo. ¿Cómo que todos intercedan? ¿No ve que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres? Pablo, ¿cómo dices eso? Y Pablo te va a responder, yo escribí las dos cartas, la que dice que solo hay un intercesor y la que le digo a todo el mundo que interceda. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Quién es el equivocado? ¿Él que dice solo hay un intercesor y luego todos intercedan, o nosotros que lo interpretamos mal? Es evidente. ¿Qué está diciendo San Pablo? Un intercesor entre Dios y los hombres, claro, Jesucristo. Pero después dice, todos somos intercesores en el intercesor. Algunas traducciones dice, orando en todo tiempo. Pero la traducción literal dice, intercediendo en todo tiempo. Que es lo mismo. O sea, orar en todo tiempo por los otros, eso es lo mismo que interceder. ¿Quién como Dios? Es más, les voy a dar otra cita. 1 Timoteo 2:1.
En 2.5 dice que solo hay un intercesor. Y en 2.1 dice que todos deben interceder. ¿Quién me explica eso? O sea, 5 versículos después va a decir que solo Jesús intercede. Pero al principio dice que todos hagan oraciones intercediendo por todos. Significa que Cristo es el único intercesor ante el Padre, pero nosotros podemos ser intercesores en Cristo. Podemos pedir al Padre a través de Cristo lo que queramos. Y escúchenme en esto, mis hermanos. Levante la mano el que le gustaría que yo orara por usted. Y levante la mano a Wilson si le gustaría que todos oraran por Wilson. Me encantaría. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que orar? ¿Por qué si solo hay un intercesor? Eso me dijo una vez un evangélico. No le pida a María, solo hay un intercesor. Y yo le dije, venga, capaz que tienes razón y estoy muy mal. Sí, solo hay un intercesor. Nada de intercesores ante Jesús, ante Dios, ante nadie. Y yo dije, hermano, hágame un favor, le dije yo al evangélico. ¿Usted puede hacerme un favor? ¿Usted podría orar por mí? Pues pedirle a Dios por mí para que me saque de este error. Pero claro que sí, hermano Wilson, hermano, bienvenido a la verdad. Y yo le miré, y le podrías también pedir a... no, me dijo él, y le voy a pedir a toda mi iglesia que oremos por ti. Tú serás como un Pablo, que atacabas a los evangélicos y ahora te conviertes. Y yo lo miraba y yo le decía, bueno, ¿y le vas a decir a quién? A todos, a tu iglesia, sí. Le dije, oiga, pero primero explícame algo antes de yo convertirme a evangélico. ¿Cómo es que usted, su pastor, su iglesia, que son hombres pecadores como yo y cualquiera, pueden interceder ante Jesús por mí? ¿Y María, que es su Madre Santísima, no lo puede hacer? ¿Me podrías explicar eso? O sea, digo, ustedes y yo que somos miserables pecadores, podemos, ¿cierto? Pero la Virgen María, que le dijo sí a Dios, que estuvo fiel hasta el pie de la cruz, que fue el instrumento que Dios utilizó para traernos al Salvador, ella no lo puede hacer. Y me dijo, lo que pasa es que María está muerta. Y le dije, no, hermanito, papito lindo, ahí sí estamos perdidos. Lucas 20:38 dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y para Él todos viven. O sea que María está vivita ante la presencia de Dios. Venga, hermano, ¿dónde se va? Venga, no se vaya. Venga, sigamos hablando otro ratico. Se fue. Pero claro, pues que iba a pelear contra la Biblia. Pero es que es evidente. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que yo intercedo y María no? Claro que puede interceder. Entonces Cristo es el Hijo, nosotros somos hijos en el Hijo. Cristo es el intercesor, nosotros somos intercesores, pero María es intercesora de una manera del todo particular. Ahora bien, en este orden de ideas, Cristo es el camino. Y todos podemos ser camino de salvación para otras personas, ¿o no? Cuando yo evangelizo no me constituyo en camino de salvación, es decir, en un medio a través del cual voy a llevar a Jesucristo. Yo soy camino para llevar a Cristo, Cristo es camino para llevar al Padre. Cuando yo evangelizo, cuando predico, cuando tú en el trabajo le dices a una persona, hermano, conviértete, ¿hace cuánto que no te confiesas? ¿Cómo está tu alma? Así, un poquito atrevido tiene que ser uno. Uno va con Rodrigo, el fundador, y se monta un ascensor, y Rodrigo, ¿qué más? ¿Cómo está? No, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está tu alma? El tipo, ¿qué? Sí, tu alma, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Tu alma? 2 minutos más tarde, es el tipo llorando en los hombros de Rodrigo. Perdona ya, tranquilo. O en el peor de los casos, 2 minutos después está ahí en liberación. Muy bien, cosas que pasan. Pero es así. Cuando tú evangelizas, te constituyes en instrumento, en camino para llevar a esa otra persona a el camino. ¿Me comprenden? Entonces, si tú y yo podemos ser camino para llevar a Cristo, ¿cómo es que María no puede ser camino para llevar a Cristo? También lo puede ser. Cristo es el camino, nosotros somos caminitos, no para llevar al Padre.
pero sí para llevar a Cristo. Me explico. Cristo es la avenida principal, la única para llegar a la ciudad que se llama Padre Celestial, pero hay una cantidad de caminitos que llegan a ese gran camino. Es que en los caminos existen avenidas, carreteras, autopistas. Digamos que Cristo es la máxima categoría y es camino exclusivo y único para llegar al Padre, pero para llegar hasta donde Cristo existen múltiples caminos. Lo que dice San Luis de Montfort es: María es el mejor caminito para llegar a Jesucristo, que es el camino, y da 4 características. Dice, primera característica, María es camino fácil. Y vamos a ver, ponga, María es camino fácil. ¿Quién como Dios? ¿Qué significa que María es camino fácil? Pues Montfort lo dice de una manera muy sencilla. Quiero que escuchen las palabras de Montfort. Dice Montfort, es camino abierto. O sea, María es camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros, en el que no hay obstáculo para llegar a Él. Y aclara Montfort, ciertamente se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en esos otros caminos de mortificaciones excesivas, otros caminos de espiritualidades de silencio, dice, se puede llegar, pero en esos otros caminos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas, dificultades apenas superables. Sería necesario pasar muchas noches oscuras, terribles agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. ¿Quién como Dios? Se los traduzco así para que me entiendan. Una persona va a retiro espiritual, tipo drogadicto, alcohólico, mujeriego, sinvergüenza, le debe plata pues al que se atraviese. Pero un sinvergüenza si te suelas pues de estos inconvertibles, ¿no? No, es que más fácil se convierte pues Hitler que este señor. Va al retiro y de repente a la semana siguiente rosario diario, misa diaria, confesión cada 8 días, ayuno cada 8 días, misericordia absoluta, penitencia. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Y hasta te dicen, hermano, yo no sé, pero es que ya ni me apetece la droga, ni me apetece el licor. Claro, hay diversos caminos de conversión, no, pero uno se sorprende al ver personas que lo que otros, uno conoce otra gente que ha sido procesos de conversión dificilísimos y que llevan años luchando contra esto, contra aquello, contra un vicio. En cambio llegan otros y en un instante uno dice, bueno, eso será una calenturita, pero llevan 8 o 9 años en esa calenturita y ahí sostenidos y uno dice, ¿pero qué es esto? Y le va a ver uno la vida a ellos, marianos profundamente, enamorados de la Virgen María. ¿Saben qué dijeron? Ellos cuando vieron que estaban muy mal y se dieron cuenta de todo el camino de podredumbre que habían recorrido, dijeron, yo para recorrer hasta allá yo soy incapaz. Se voltearon y le dijeron, mamita María, ¿me tomas en tus brazos? Yo no soy capaz de recorrer todo ese estiércol de camino que yo hice. ¿Tú me podrías llevar para yo ser capaz de caminar? Es que yo no sería capaz. ¿Saben qué dijo la Virgen María? Tengo a mi hijo en un brazo, tú me cabes en el otro. Venga para acá, mena para acá. Mira para acá, cachetón. Y entonces la Virgen María te carga y te lleva. Y entonces se encuentra una gente que dice, Wilson, yo era adicto a las novelas y es que ya no me apetecen las novelas. Y yo le digo, sí, es que son muy malas las últimas, ¿cierto? No hay nada como las mexicanas. No. Es que no me gusta ninguna. O sea, es que me dejaron de gustar. Otro me dice, Wilson, yo era reggaetonero hasta los tuétanos. Y de repente me fastidia el reggaetón. Digo, no a todo el mundo le pasa eso, y no en todas las cosas, pero sí hay que reconocer que los que se consagran a la Virgen, que los que son más marianos, reciben una gracia de que su conversión sea más fácil. Les cuesta menos dificultad.
De repente tienen una fuerza sobrenatural, algo que les inspira, algo que les mueve a tomar decisiones radicales. Y por eso algunas personas nos dicen, hombre, no tan rápido, esperen a ver. ¿Cómo es que esta persona ya dice que predicando se acabó de convertirse? Esa es la obra de María, señores. Hace las cosas fáciles. ¿Significa que no habrá cruces? Claro que las habrá. ¿Significa que no habrá problemas? Claro que los habrá. ¿Significa que no te van a atacar? Claro que te atacarán, pero les aseguro que los ataques serán mucho inferiores a los que recibirías si no estuvieras al lado de la Virgen María, porque ella te cubre. Por eso esta consagración es un camino fácil. ¿Saben para quién es esta consagración ideal? Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, los que están untados de la lepra del pecado hasta los dientes. Ideal. Si quiere un medio fácil que le ayude, acá está la Virgen María. Wilson, pero yo estoy en ese camino y bueno, y todavía tengo una lucha muy salvaje. Primero, evalúa tu devoción a la Virgen. ¿Será que no estás amando suficientemente a la Virgen? Ámala más. Pero segundo, también es fácil, no porque a todos nos va a pasar esto. Evidentemente a todos nos sucede que vamos a tener más ayudas, pero también se constituye en algo fácil, ¿saben por qué? Porque los pecados y los vicios que no logro superar al instante, sino que se me constituyen en una lucha que también los tenemos, la Virgen María me proporciona los medios alrededor para superarlos, porque también nos deja algunas cositas para que luchemos, ¿no? Tampoco pues es que al que nada le cuesta, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. No, la Virgencita nos deja algo para combatir, algo para la lucha, para que usted también se mueva. Pero eso sí, le va a dar la ayuda. Eso sí, manténgase fiel en el rosario. Levante la mano el que reza el rosario todos los días. El que no la levante, cuidado que está peligrando su consagración. Se los aseguro. Ya tenemos que empezar a coger el hábito del rosario. Y no, a ver, levante la mano los que rezan el rosario todos los días. No los voy a ver, levántenla. Pilosos, pilosos. Les aseguro que los que no lo rezan son los que más dificultad han tenido, se los aseguro. Los que estaban diciendo, pero a mí no me ha pasado eso. Los que acabaron de decir eso son los que no levantaron la mano. Pues, o algunos, ¿no? Pilas, muchachos. Es un camino fácil en la medida en que yo me pongo en sus manos. Segundo, es un camino corto. ¿Y qué significa esto de que María es un camino corto? Significa que por otros medios tendrás que dar muchas vueltas. Por acá te vas directo. Me explico. No es solamente la facilidad que da en el proceso de conversión la consagración, sino lo increíblemente rápido que avanzan las personas consagradas. Les cuento una anécdota. Estaba en Bogotá y me llama un amigo y me dice, el amigo es predicador internacional, predica al lado de Neil Vélez, o sea, un predicador estadounidense de talla mundial, y él ha predicado en congresos con él, pertenecía a un grupo de oración, y me dice mi amigo, Wilson, estuve en un retiro de Lazos de Amor Mariano. Y le dije, ¿y qué te pareció? Me dijo, hermano, quedé sorprendido. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice él, mira, cuando yo escuchaba a esas niñas predicar, esos muchachos predicar, yo decía para mis adentros, yo tengo predicadores en mi movimiento. Decía él pues, un movimiento carismático. Yo tengo predicadores en mi movimiento que predican 10 veces mejores que estas niñas. 10 veces mejor. Pero estas niñas logran 10 veces más resultado que mis predicadores. Tengo predicadores que predican 10 veces mejor,
Pero los efectos de conversión que veo con estas predicaciones sencillas son 10 veces más fuertes que los que veo con extraordinarios predicadores. Y me dijo él, hay una cosa que les caracteriza, hay algo que ustedes tienen, que no sé qué es, pero es algo que es capaz de tocar los corazones, aunque no sean tan buenos predicadores. Pero ¿qué será? Y me preguntó, ¿qué es? Y le dije, sin temor a equivocarme, no me tembló la boca para decirle, la Virgen María. Punto. Esto es lo que tenemos. A nuestra mamá, a Nuestra Señora, que hace que personas sencillitas de repente comiencen a dictar retiros y se conviertan las personas. Y van allá profesores de la Universidad de Antioquia, mega ateos, mega comunistas, masones, satánicos, van a los retiros espirituales y sale una persona allá que todavía no sabe diferenciar entre la palabra haya y aiga. Y eso predican, es que hermanos, los predicadores de lazos pasamos del asadón al micrófono en un salto. Y eso mal hablados que somos, conjugamos mal los verbos, pero hágale y se convierte la gente. ¿Por qué? Porque allí donde haya presencia de María, allí donde haya presencia de la Virgencita, corrijo, allí donde haya presencia de María, haya también presencia del Espíritu. Hay presencia del Espíritu. Y entonces se constituye en un camino corto. Y uno ve, yo mismo lo veo en lazos, perdónenme, yo veo muchachos que entran a lazos que de las barras bravas. Y de repente al año los veo ya dirigiendo retiros espirituales, tipos rectos, de una vida justa, modelos de virtud. Y uno dice, ¿pero qué es esto? El gobierno propone, se gasta 4.000 millones de pesos anualmente tratando de rehabilitar a esta gente y nada, y eso es perder pólvora en gallinazo, pero de repente llegan estas personas, un retiro espiritual, se consagran a la Virgen y qué modelos de personas, qué modelo de virtud. Es que la Virgen es un camino corto y tú vas a ver, si en serio vives como consagrado, vas a ver cómo avanzas en virtud. Vas a ver cómo ayudas a otras personas, vas a ver cómo rapidito creces espiritualmente. Es una cosa milagrosa, es una gracia de Dios. Es fácil, es corto. Tercero, es un camino perfecto. Perfecto. ¿Y saben por qué es un camino perfecto? Porque lo escogió el mismo Cristo. Punto. Se los explico con un ejemplo sencillo. Tú tienes en una ciudad múltiples caminos para llegar a un lugar. ¿Quiénes son las personas que saben cuál es el mejor camino? ¿Quiénes son los conductores que saben cuál es el mejor camino para llegar a ese lugar? Dígame un nombre de una profesión que se encargue de eso. Taxistas. ¿De acuerdo? De verdad. Generalmente los taxistas se las saben todas. O sea, se saben por qué desecho meterse, qué vuelta dar, qué semáforo comerse, es broma. Pero ellos saben. El experto sabe cuál es el mejor camino. El taxista que se conoce la ciudad de memoria. A mí me encanta hablar con los taxistas. ¿Hay algún taxista acá de repente? Bienvenido, hermano. Bienvenido, muchachos. Me encanta. Me encanta. Y me parece que el ser taxista es una profesión que si la aprovechan al máximo, señores, tienen un tesoro en sus manos. Usted puede hacer un curso de teología en el taxi. O sea, usted, porque es que manejar y escuchar, manejan ¿qué? 8 o 10 horas diarias. 8 horas uno puede escuchar ahí un CD completo y uno está formándose.
Entonces tiene un medio de formación extraordinaria, número uno. Segundo, un medio de evangelización único, único, porque está ahí con la persona y entonces puede empezar a evangelizarlo y tal cosa, y va manejando y empezó en liberación, pues lo agarra y empieza a orar mientras maneja, dele, hágale papá, fuera en el nombre de Jesús, ya, con todas las de la ley, y le saca la cabeza por la ventana, vomite eso, a ver, vomítelo, vomite eso sí. Y entonces llega la persona así, toda mareada a la casa, y bueno, ahí, en una carrerita le sacó el demonio. En una carrera. Un medio extraordinario de evangelización. ¿Quién como Dios? Entonces me gusta mucho hablar con ellos, me encanta. Y generalmente uno encuentra en ese gremio personas muy buenas, o sea, de muy buen corazón. ¿Y qué hago cuando estoy con un taxista? Me aprovecho de cualquier cosa. Tiene el rosario colgado y le digo, hombre, qué bonito rosario, hombre, ¿no? Hay algunos que ya son evangelizados y creen que uno es evangélico. Entonces apenas uno le habla del rosario y dice que... no me meta con la virgencita, pues, papito. No, yo también soy católico. Porque hay algunos ya bien formados. O sea, hay algunos... Ha habido taxistas que me han hecho apologética. Yo digo, ¿viste? ¿Y vos rezas el rosario? Y yo, claro que sí. Hay gente que dice que es la repetición de la repetidera, pero si supiera lo útil que es repetir cuando uno ama. Y yo le digo, ¿quién como Dios? Pues señores, poniéndoles el ejemplo del taxista, que ustedes aprovechen y evangelicen todo lo que puedan y aprendan en las emisoras católicas. Y dígale, vea, escuche tal emisora católica. ¿Cuáles tenemos acá? A ver, dígame, 1530. Otra. 1380. A ver, 1530 es. Yo sé que es 1530, 1500, a ver. 1380. 1230. Yo no sé cuál es cuál, porque yo no escucho mucha radio. Pero ponga todas esas católicas y le digo que las grabe ahí, y las graban. Y escuchan Santa María de la Paz, Nuestra Señora del Encuentro, está Radio María, Yeshua, la voz de Jesucristo. Escuchen, hermano, la que le guste. A mí particularmente me gusta Santa María de la Paz, Nuestra Señora del Encuentro y Radio María. Claro, pues son las tres más marianas, ¿no? Pero las otras son muy buenas también. Ahí me dijo, bueno, y radiolazos. Lazos radio, ¿no? Radiolazos, un radiolazo. Lazos, te voy a pegar un radiolazo, tenga. Con la radio. Lazo radio en internet. Pero por ahí me encontré una vez un taxista, me dijo, hermano, mi vida cambió desde que conocí Yeshua. Una maravilla. A punta de escuchar programas de Yeshua, le cambió la vida. Una maravilla. Apoyemos, difundamos y pueden aprovechar al máximo. Mijita. Hace 15 días, ¿qué días es? Yo lo promocioné ahí en mi página de Facebook. Miércoles, ¿a qué horas? ¿Cuál es el dial? 1320. Miércoles, de 8 a 9 de la mañana, de la noche, y el jueves lo repiten de 4 a 5, a 5 y media, de 4 y media a 5 y media. Señores, un curso de teología, de mariología, va a durar 3 años, todos los jueves, y miércoles y jueves, ¿no? Una maravilla, ¿cómo no aprovecharlo? Les digo una cosa, un taxista, si se pone juicioso, en un año, escuchando juicioso, se vuelve teólogo. No le miento. Si escoge los CDs indicados, se vuelve teólogo. Escuchando, se vuelve experto en doctrina. Experto. ¿Quién como Dios? Cierro este gran paréntesis. ¿Por qué hablé de los taxistas? Porque los taxistas conocen siempre el camino más perfecto. Ellos saben cuál es. Si hay taco, ellos saben por dónde meterse. Ellos conocen, a veces uno va para la casa y uno le dice, no, por acá no. Me dice, espera y verás. Y efectivamente, los llevan a uno en menos tiempo.
Porque se la saben, porque llevan más tiempo caminando por allí. Ahora, ¿quién puede ser la mejor persona para indicarnos cómo llegar a Cristo? El mismo Cristo. El mismo Cristo. Y yo le tengo que preguntar, oye Jesús, ¿cómo hago para llegar a ti? Y él me dice, hijo, te hago una pregunta, ¿cómo hice yo para llegar a ti? Y la respuesta se llama María. Entonces me dice, picarón, picarón, picarón. Entonces, bueno, no me dice entonces, me dice entonces. Y yo digo, si Cristo viene al mundo a través del puente que se llama María, el mundo va a Cristo a través del puente que se llama María. Se acabó, punto, lógica implacable. Por eso es el camino más perfecto. Porque Cristo hubiera podido escoger otros caminos, se hubiera podido aparecer de 33 años en el monte Calvario y hubiera dicho, señores, se me acabó el tiempo, rapidito, crucifíquenme que me voy donde mi Padre. Pero Él vino a través del camino, de un camino que se llama María, y quiere que nosotros vamos a Él a través de ese mismo camino que se llama María. ¿Y por qué es más perfecto? Se lo voy a decir en pocas palabras. Porque quien ama a María, generalmente, es más eucarístico. Ustedes ven que los marianos, vayan ustedes a una capilla de adoración y está llena de gente mariana. Porque el mariano recibe una sensibilidad especial de reparación y adoración eucarística. Es una cosa especial. La Virgen le comunica su mismo espíritu de adoración. Los marianos, la gente que ama a María, generalmente gente de doctrina recta. Tú no vas a escuchar a una persona mariana, consagrado, que ame a la Virgen, que esté diciendo por ahí que Jesús no resucitó, que Jesús no caminó sobre las aguas, que Jesús no multiplicó los panes, que esos son figuras literarias. Nunca lo vas a escuchar. Tú ves el que es mariano en lo que está. Nunca vas a escuchar a un mariano diciendo, no, yo no quiero al Papa. Al lado del Papa, defendiendo la iglesia. Ven, da perfección. Le voy a decir otro detalle. Sacerdote mariano, signo de ortodoxia y santidad. Un sacerdote que sea mariano. Miren, ¿saben yo cómo me he hecho amigo de buenos sacerdotes? Muy sencillo. A veces estoy en las homilías y escucho que dijo bellezas de la Virgen. Entonces voy después de la misa y le digo, padre, ¿cómo se llama? Mucho gusto, encantado. Me dice, yo soy tal. Ay, cuénteme, padre, tal cual. Sí, claro. Y yo soy consagrado a la Virgen. Y el padre Gobi, y no sé qué. Y son los mejores en las confesiones, son los más virtuosos, los más mortificados. Como que les regalara a María una gracia especial. De verdad, créanme. Si hay un sacerdote mariano, acérquense a él. Auténticamente mariano, acérquense a él. Que eso ya es un sello de ortodoxia y de santidad. ¿Quién como Dios? No digo pues que el sacerdote que no hable mucho de María sea un pagano, ¿me hago entender? Porque además lo mariano no necesariamente tiene que expresarse siempre en bellas homilías. Hay sacerdotes muy marianos en su corazón, no somos nadie para juzgar, solo Dios conoce la conciencia, pero podemos en términos generales decir eso. Fácil, corto, perfecto. Y cuarto, María es un camino seguro. Y ya con esto concluimos. ¿Qué tal? Las 9. Fácil, corto, perfecto y seguro. Pongan así 2 puntos. Quien está en los brazos de María no se pierde. No se pierde. Servus Mariae nunquam peribit. Dice una máxima en latín. Servus Mariae, un siervo de María, nunca, peribit, perece. Un siervo de María nunca perece. ¿Ustedes creen que la Virgen lo va a dejar? Y les voy a contar una historia, un caso real de un consagrado. Ocurrió no Brasil, en Brasil. Nos lo contó un padre que también difunde la consagración allá en Brasil, el padre Rodrigo, como dicen allá, el padre Rodrigo. Y nos decía el padre Rodrigo que él conoció una consagrada a la Virgen María que se alejó mucho del camino, mucho.
al punto que empezó a vincularse con sectas satánicas. Piensen ustedes, se alejó y terminó involucrado en cosas satánicas. Empezó a entrar a cosas satánicas y llegó el día del bautismo satánico, o sea, como de la iniciación, el rito de iniciación satánico, donde sacrifican animales, es una cosa terriblemente asquerosa. Y empezaron el rito para consagrarla a ella. Empezaron a consagrar a varias gente, consagraron a uno a Satanás, a otra, no había problema, y llegaron a ella. Y el sacerdote satánico comenzó a hacer el rito, y se detenía, y se desconcentraba. Y volvía a intentar, y se detenía, y se desconcentraba. Y volvía a intentar, y no era capaz, no. Entonces le preguntaron sus cohermanos satánicos, le dice, ¿qué pasa? Le dice, no sé. Hasta que al final empezó con fuerza, y no fue capaz, y se puso a gritar, ¡no se puede! Porque esa mujer no me deja. En ese momento, la consagrada se puso a llorar, reaccionó, sabía quién era esa mujer era María, salió corriendo de ese lugar, se confesó, se convirtió nuevamente y hoy vive como una real y verdadera consagrada. ¿Quién como Dios? No se puede porque esa mujer no me deja. Es que una vez te consagras, eres propiedad de esa mujer y ella no te va a dejar. ¿Quién como Dios? Yo rezo por los consagraditos que se han desviado del camino, a veces me los encuentro ya sin medalla y les digo, la medalla no es lo que te hace consagrado, la Virgen va a seguir fiel y te va a rescatar, así te escondas en el mismo infierno, ella bajará por ti. Y muchos han vuelto. ¿Quién como Dios? Servus Mariae nunquam peribit, un siervo de María no perece. No significa que nos vamos a ir descaradamente, no, porque claro, el que se va después llora para volver, o sea, le cuesta lágrimas de sangre, pero la Virgen lo agarra de los pelos y le dice, venga para acá. Concluyo con esta bella oración. Miren, de todas las oraciones del consagrado, después de la oración oficial de consagración, la que más me gusta, dice así, acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Miren, lo primero que yo hago es reconocer que yo en realidad, no es que yo sea un berraco que hice cosas buenas, no, ha sido con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. ¿Cuáles son mis enemigos espirituales? Mundo, demonio y carne. Entonces yo reconozco que yo soy un frágil y miserable ser humano, que no alcanzo, no soy capaz solito. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano. El Líbano es un país que queda al norte de Israel y se caracteriza por tener unos cedros altísimos, fuertes. Entonces, como que dice, veo todos los días caer por tierra a gente tan alta espiritualmente como un cedro del Líbano y convertirse en aves nocturnas. ¿Cuáles son las aves nocturnas? Los vampiros. Las águilas que volaban en torno al sol. O sea, veo convertirse bellas águilas, o sea, gente virtuosísima, el padre Alberto Coutier, ¡wow! Heroicos, padre Marcial Maciel, en aves nocturnas. Veo caer los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Yo cada que veo que uno de esos gigantes cae, yo me pego de la medalla y le digo, Virgencita, no me dejes caer. Y convertirse en ave nocturna las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, como el Salmo 91 lo dice, ¿no? Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre, y le digo, tenme que no caiga, o en paisa, teneme que no caiga. Yo a veces le digo, teneme, o sea, agárrame de los pelos si querés, pero no me dejes caer. Conserva mis bienes que no me saquen. ¿Cuáles son mis bienes? Fundamentalmente mis bienes espirituales, los méritos que he adquirido. Cuando tú pecas mortalmente, tú pierdes los bienes, el demonio saquea tus bienes, tus méritos. Entonces, conserva mis bienes que no me saquen. Protege en mí la vida divina. ¿Qué es la vida divina? La gracia. En conclusión, le digo, no me dejes caer en pecado mortal.
Eso es lo que le dice la oración. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Defendeme. Cuídame. Y le digo, yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. O sea, yo sé que nunca algo de lo que se te confíe se va a perder. No me dejes. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Cuando tengo tentaciones fuertes, así de algo, yo le digo, me agarro a la Virgen y le digo, pero agárrame, o sea, cógeme de los pelos, de los dientes, si querés, de donde querás, pero no me dejes caer. Yo sé que sos fiel y no dejarás perder nada de lo que a vos se confía. Y así es, siempre ha venido a rescatarme. Siempre. No ha habido una vez que le haya clamado y no venga a rescatarme. Muchachos, ser consagrados a la Virgen María es, después del bautismo, el tesoro más lindo que un ser humano puede recibir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Práctica. ¿Cuál es la práctica? Atentos, anoten. Hacer un altar a la Virgen María en mi habitación o en la casa también. O sea, los que no tengan altar, háganle un tremendo altar a la Virgen, obligatoriamente. No tiene que ser pues una catedral dentro de tu casa, pero sí una imagencita de la Virgen, puede ser incluso un cuadrito si no tienes para comprar ahora una imagencita, con un mantelito, adornado ¿con qué? Con flores, mantel, velas, etcétera. Cuídense de las velas, pues. Que no venga alguien dentro de 8 días a decirme que se le quemó la casa por el altar. Pero sí, tengan una cosa bonita, agradable, que cuando llegues a tu casa encuentres el altar de la Virgen. Yo cuando abro la puerta de mi casa, lo primero que veo es el altar de la Virgen. Lo primero. Queda al fondo inmediatamente, en la entrada de la casa. Y en la sala que queda a la derecha tengo el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y en mi cuarto tengo una fábrica de santos, muchachos. Eso, todo el mundo que me regala algo me regala un santo, siempre. Y se lo agradezco. O sea, en mi cuarto tengo, las conté esta semana, 25 imágenes de la Virgen. 25 imágenes de la Virgen. O sea, me han regalado. Yo, claro, las voy poniendo ahí. Mi mamá ya me dice, cuando voy a la casa, me dice, mijo, va para el santuario. Ah, pero venga para acá, no tengo problema. Pues son imágenes en diferente tamaño y me las van regalando y las voy poniendo y muy lindo, muy lindo. ¿Quién como Dios?